¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Es un privilegio para mi esposa y para mí poder compartir estos momentos tan especiales en la que vamos a escuchar de la palabra del Señor. La verdad es un agrado poder saber que Dios siempre está presente en nuestras vidas y sobre todo en nuestra familia. Hermanos, también queremos compartirles una escritura. Mi esposa se las va a leer. Espero que te anime. Gracias. Salmo 119, 114 dice, Tú eres quien me ampara y me protege. En tu palabra he puesto mi esperanza. Sin duda, hoy estamos muy felices porque vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Gracias porque pues tomaron este tiempo para poderse conectar y estar unidos a través de este medio. Queremos darle una cordial bienvenida. Gracias Señor, te damos por tu presencia. Gracias Señor, te damos por tu poder. Gracias Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, gracias Señor. Satúrame, Señor, con tu presencia. Satúrame, Señor, con tu poder. Satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Satúrame. Transfórmame, Señor, con tu presencia. Transfórmame, Señor, con tu poder. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu Santo. Transfórmame. Renuévame, Señor, con tu presencia. Renuévame, Señor, con tu poder. Renuévame, Señor, con tu Espíritu Santo. Renuévame. Gracias Señor, te damos por tu presencia. Gracias Señor, te damos por tu poder. Gracias Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias Señor. Gracias Señor, te damos por tu presencia. Gracias Señor, te damos por tu poder. Gracias Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Hola, ¿qué tal hermanos y amigos que nos acompañan? Deseo que estés teniendo una increíble semana. Te quiero dar la bienvenida a esta tu reunión virtual. Hoy continuamos con nuestra serie de clases acerca del discipulado. Quisiera hablarte de una historia muy especial que la encontraremos en el Antiguo Testamento. Y esta es la historia de Moisés, donde después de salir huyendo de Egipto,
por matar a un egipcio y esto por maltratar a alguien del pueblo hebreo. Dicen las escrituras que llega a la tierra de Madián, donde pasaría gran parte de su vida. La palabra de Dios nos habla cuando Moisés ya tenía 80 años y estaba cuidando el rebaño de su suegro Yetro. Dice la palabra en Éxodo 3, versículo 2. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Continúa diciendo en el versículo 8. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Deteniéndonos un poco aquí, la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años. Los primeros 40 años los pasó como faraón, o como príncipe, en la corte del faraón. Los segundos como pastor de Madián y los terceros como rey. Aquí estamos viendo la parte medular de la vida de Moisés, donde es llamado por Dios a través de una zarza, que se traduce mejor en un arbusto, tratándose sin duda de uno de los muchísimos arbustos espinosos y resistentes al calor y a la sequedad que se hallaban en la península de Sinaí, que es donde se encontraba Moisés. No le extrañaría ver pues un arbusto que se estaba quemando, pero lo que le llamaba la atención de este arbusto es que ardía, pero de una forma diferente, no se consumía. Podemos pensar también que pues había algo en la llama que la distinguía de un mero incendio o de algo que estuviera provocando el sol, pues se trataba de una manifestación de Dios. Al escucharlo, dice que se quitó las sandalias y esto era una señal de respeto. Continuando, leemos en el versículo 11, dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y eso es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha mandado a ustedes. ¿Saben, hermanos? Me imagino aquí una buena plática de discipulado donde es Dios diciéndole, hey, yo estaré contigo, te daré señales para que sepan que yo soy quien te envía. Y Moisés diciendo, pero Señor, no van a creer. Y me imagino a Moisés pensando en todas las cosas que pudieron haber pasado, en toda clase de problemas. Aún él ya había vivido en Egipto y sabía cómo era su cultura. Aún sabiendo que Dios era quien lo acompañaba, tenía estas dudas. Continuamos leyendo en Éxodo 4. Dice, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer en el suelo. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, dice la Escritura, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola.
En cuanto Moisés la agarró, la serpiente se convirtió en una vara en sus propias manos. Versículo 10. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho hablar. ¿Y quién le puso a la boca al hombre?, dice el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? Anda, ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Y Dios le estaba revelando el propósito a Moisés en esta aparición a través de la zarza, a través de este arbusto, diciéndole, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés se habrá creído antes capaz de liberar a Israel al matar a un egipcio, pero se dio a la tarea con demasiada prisa, quizá. Ahora, cuando es la persona más adecuada para esto, en lo único que piensa es en sus debilidades. Se fija solo en sí mismo, pensando en que esta misión era incorrecta para él. Empezando a exponer pues sus excusas o quizás solo sus debilidades. En este caso, si no era la falta de conocimiento, era el miedo al rechazo. Y si no era el miedo al rechazo, pues era la falta de elocuencia, la falta de poder hablar bien en público. Quizá todo se resumía en que no quería ser obediente, aún pensando que la elocuencia es algo o un requisito para poder exponer de la palabra de Dios. Esta desconfianza de Moisés se disfraza de humildad, pero en realidad solo pues era el no querer ser obediente a Dios, el no creerle. Y llevándolo a nuestro discipulado, hermanos, ¿cuántas veces no hemos tenido este comportamiento como el buen Moisés? Aprendimos la semana pasada acerca de la gracia, y Dios hizo un llamado a Moisés por gracia. Aunque Moisés se preguntaba, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ya no era aquel hombre que tenía un buen porte, que había matado al egipcio. Ya no era parte de esa comunidad egipcia. Aunque Moisés ponía muchas trabas y muchos pretextos para no hacerlo, Dios insistía, ve, porque yo estaré contigo. Porque no se trataba de lo increíble que pudiera ser Moisés, no se trataba de los increíbles logros que tuviera, sino el valor radica en que Moisés sería utilizado por Dios. Y es Dios quien nos da este valor, hermanos. Simplemente veamos en dónde se estaba comunicando Dios, en una zarza, o sea, en un arbusto. No era algo increíble. Este arbusto era seguramente algo común, como cualquier arbusto que se podría encontrar Moisés en el camino. Pero, ¿sabes qué fue lo interesante? Que fue utilizado por Dios. Estos arbustos se quemaban comúnmente por esta zona, pero realmente lo que aquí interesa, hermanos, o lo que hace la diferencia, fue que Dios decidió utilizarlo. Estaba dándole a Moisés un gran mensaje, estaba dándole el gran mensaje de cómo ayudaría a sacar al pueblo de Israel a través de un arbusto. Podríamos pensar que un mensaje con tal importancia sería llevado a través de algo gigante, de algo extremadamente notable, de algo inimaginable, algo ostentoso, porque se trataba de la liberación del pueblo escogido. Si hubiera sido así, probablemente Moisés no habría tenido tantas dudas o pretextos. ¿Pero qué crees? Dios decidió usar un arbusto común, insignificante para algunos, que sirvió como instrumento para la gloria de Dios. Y llevándolo a nuestro discipulado, podría estar pensando esto, ¿dónde tenemos puesta nuestra mirada? Quizá tenemos puesta nuestra vista en aquella persona que nos discipula, en aquel hermano que quizá no me cae tan bien o quizá no le hablo tanto. Podríamos estar poniendo muchas trabas al pensar
más en quién es el que nos discipula, pensando realmente que es por hombres que hacemos las cosas y no confiando en Dios, confiando en que es Dios quien nos envía a este arbusto. ¿No sería lo mismo que nos aconsejara y nos apoyara aquel hermano al que tanto respetas? Quizá no sería lo mismo que te discipulara aquel hermano al que no le hablas, porque pensaríamos, híjole, como que ese arbusto no me cae tan bien, o ¿qué me podría enseñar ese arbusto si está bien chiquito? O ese arbustote, ¿no? Híjole, no, con ese arbusto no me meto, ¿no? ¿Cómo voy a platicar con ese arbusto? No, hombre, así estoy bien, ¿no? Yo sé hacer las cosas, yo sé hacerlas bien. Recordemos que todo esto es por gracia, hermanos. No se trata de reconocimientos o posiciones. Realmente el mundo ya está plagado de esto. Y para concluir, me gustaría compartirte Colosenses 3, del versículo 15 al 17, y dice: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados, en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Y me gustaría preguntarte, hermano, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste un tiempo de discipulado? Dice el versículo 16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y de esto se trata el discipulado, de mantener vivo el mensaje en nosotros. Dice la Escritura, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, parte de Dios. Dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Todo esto es gracias a Dios, hermanos, de verdad. Es una gran bendición poder construir de forma espiritual amistades tan profundas que te lleven a Dios, que te lleven a ser más como Jesús. Hermanos, estemos dispuestos para que nos ayuden a mantener viva la palabra en nuestro corazón. Dejemos de lado nuestra actitud insegura, arrogante o orgullosa. Decidamos, de verdad, esto es una decisión. Decidamos ser honestos y quitemos todo aquello que nos impide vivir el discipulado. Confiemos en Dios y confiemos que ese arbusto es aquel que es enviado por Dios. Confiemos que ese arbusto es aquel que Dios envía para moldearnos y nos ayuda a instruirnos y aconsejarnos a través de la palabra. Dejemos que Dios nos asombre, hermanos, con lo que puede hacer con un simple arbusto. Que tengas muy buena noche. Hasta luego.